Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Vamos a comenzar, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros y permítenos seguir profundizando en las enseñanzas de la tradición de nuestra Madre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con la encíclica de San Juan Pablo II, la Eucaristía en relación con la Iglesia. Capítulo 3, Apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. Párrafo 26. Como he recordado antes, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan verdad es esto que nos permite aplicar el misterio eucarístico, lo que decimos de la Iglesia cuando, en el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesamos, una santa, católica y apostólica. También la Eucaristía es una y católica. Es también santa, más aún es el Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. Párrafo 27. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada en los apóstoles, que refiere a un triple sentido de la expresión, por una parte fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20. Testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo. También los apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no porque el sacramento no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido confiado a los apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos, precisamente en continuidad con la acción de los apóstoles, obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia, indicado por el Catecismo, es que guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. También en este segundo sentido la Eucaristía es apostólica, porque celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. En la historia bimilenaria del pueblo de la Nueva Alianza, el magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este misterio excelso. Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure así. La Iglesia la doctrina, la enseñanza de la Iglesia está intacta desde que comenzamos. Ha tenido sus desviaciones de ciertas personas aquí o allá. Sí las ha habido en la historia. Pero la doctrina como tal oficial nunca se ha mantenido fiel. Ha habido olas que quieren cambiarla, pero no han podido ni lo podrán, porque es una promesa de Cristo estar con nosotros. Párrafo 28.
En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden el ministerio pastoral. El colegio de los obispos a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia, la sucesión de los apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento del orden, es decir, la serie interrumpida que se remota hasta los orígenes de ordenaciones episcopales válidas. Esta sucesión es esencial para que haya iglesia en el sentido propio y pleno. La Iglesia expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II a los fieles, participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real. Pero es el sacerdote ordenado quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico, y él ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Por eso se prescribe en el misal romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. Miren, esto es tan importante. Hay gente que no sabe, pero cuando el sacerdote empieza a decir y tomó en sus manos y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, toda esa plegaria eucarística no la podemos decir nosotros, los laicos, no la podemos repetir. Eso es exclusivamente para el sacerdote durante la misa. Yo he visto a gente que están repitiendo todo lo que el sacerdote dice durante el proceso eucarístico. No, esto es incorrecto, no se debe de hacer. Uno necesita estar en silencio y dice aquí con fe y en silencio. Recuerden que nosotros católicos no somos como los hermanos protestantes, que todo el mundo puede ir y, por decirlo así, en el templo hacer su alabanza y adoración. No, nosotros somos los fieles que vamos a nuestro pastor aquí en la tierra, quien es el que lleva, el sacerdote es el que lleva todas nuestras oraciones al sumo sacerdote, que es Cristo. Pero tenemos esa unión donde es Él el que lleva las oraciones nuestras. No es como el hermano protestante que todos gritan y hay el que grite más recio o el que tenga más fe o el que tenga más entregado. No sé cómo enseñarán exactamente, pero a veces escuchan más quizás o a todos de la misma manera. No, así no es como funciona. Eso nunca ha sido bíblico. La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles participan de la... capítulo 29, párrafo 29. La expresión usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote ordenado realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico, estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia. Como he tenido ocasión de aclarar en otra parte, in persona Christi. Quiere decir que más que en nombre o también en vez de Cristo, in persona, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. El ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del orden, en la economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es instituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y la última cena. O sea que el sacerdote cuando actúa, no es ¿cómo se dice? No es en manera de que representa a Cristo en ese momento, no es en manera que ¿cómo dice la otra palabra? Identifica. En vez, no es en nombre ni en vez, es Cristo personalmente. Es Cristo que toma la persona del sacerdote y en ese momento es Él el que hace
el que hace la consagración o el que me perdona los pecados. Por eso es que el protestante no lo entiende. Yo no me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo. Ese es el problema. No entienden lo que es en persona de Cristo. No lo entienden. Cuando tú te estás confesando, no es frente al sacerdote, es frente a la persona de Jesucristo en ese momento. Pero bueno, que tenga oídos que oiga, porque también hay católicos que no lo creen. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. ¿Lo ven? Asamblea eucarística. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta hasta los apóstoles, cosa que no tiene ninguna otra secta. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía, pues el ministerio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como lo ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV. Párrafo 30. Tanto esta doctrina de la Iglesia Católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la Eucaristía, como la referente el sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas de un provechoso diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque a ese respecto se han obtenido significativos progresos y acercamientos que nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Miren, aquí está hablando de la actividad ecuménica, pero hay una meta, como dice aquí el Papa y que lo hemos enseñado antes. No es para todos caminar juntos y cada quien su fe y nos respetamos y somos amorosos unos con otros y kumbaya cantamos como muchos de nuestros líderes nos están enseñando hoy. No, así no es. Esa nunca ha sido la doctrina de la Iglesia. El ecumenismo es para que haya progresos y acercamientos que nos hacen esperar que en un futuro en que se comparta plenamente la fe. ¿Y cuál fe? ¿La de ellos? No. La única fe que dejó Jesucristo. Miren la diferencia de lo que la Iglesia enseña a lo que dicen muchos líderes el día de hoy. No es ese ecumenismo que hay. No importa de qué religión seas, cantemos juntos kumbaya y vámonos amándonos unos a los otros. Al cabo Dios es amor. No, así no es. Aún sigue siendo del todo válida la observación del concilio sobre las comunidades eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la Iglesia Católica. Las comunidades eclesiales separadas, aunque les falta la unidad plena con nosotros, que dimana el bautismo y aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del ministerio eucarístico. Sin embargo, aquí está hablando de los ortodoxos, de los coptos también. Al conmemorar en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo significa la vida y esperan su venida gloriosa. Cosa que los protestantes no creen, por eso es que digo que habla de ellos. Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y por consiguiente faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. ¿Lo ven? Incluso con ellos, no digamos con los protestantes, ir a sus reuniones, estás faltando al deber de dar un testimonio. Esto retardaría el camino hacia la plena unidad visible. Miren, esto que están enseñando hoy de que no importa nomás con que nos amemos, eso en vez de unirnos nos está retardando la unidad. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones económicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales. ¿Cómo ven? Más claro ni el agua. O bien con la participación en su servicio litúrgico. Estas celebraciones y encuentros, en sí mismos loables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada comunión total, incluso eucarística, pero no pueden reemplazarla. Ándale, El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía
haya sido confiado solo a los obispos y a los presbíteros no significa menoscabado alguno para el resto del pueblo de Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un don que redunda en beneficio de todos. Palabra de la... te damos gracias, Señor. No palabra de la Iglesia, porque esta no es el catecismo, pero... hermanos, no sé qué más claro lo queremos. Este es el verdadero ecumenismo, no el que nos están enseñando ahora. Ese no es ecumenismo, ese yo no sé qué es. Es indiferencia, es falta de celo, falta de testimonio a la verdad, pero no es ecumenismo. No nos dejemos engañar, por eso es bueno conocer la doctrina. Por eso a veces quisiera que más gente viera estos videos, para que se vayan formando, no en lo que dicen aquí o allá, no, en lo que está en la doctrina de la Iglesia. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y tengan un bendecido día.